بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar con una pequeña parte que nos quedaba del Etekof o retiro espiritual de la clase anterior, y después vamos a continuar con la cuestión del zakat o la limosna purificadora, como algunos traducen, digamos. Bueno, nos quedan un par de puntos con respecto al Etekof. Bueno, en el caso de que habíamos dicho que había personas entre las condiciones para que una persona pueda hacer este retiro espiritual, debían ser tener permiso. ¿Qué significa esto de tener permiso? Bueno, en el caso de una mujer con respecto a su esposo, que vamos a ver qué significa esto de tener permiso después. En el caso de un hijo con respecto a sus padres. O en el caso de una persona que esté al servicio de otras, que también vamos a ver cuáles son estas condiciones. Bueno, en el caso de la mujer, podemos decir que si el hecho de que ella se haga este retiro espiritual impliquen no respetar los derechos de su esposo, por ejemplo, tienen hijos en común, el hombre también tiene que trabajar y la mujer decide, digamos, alejarse de él todos estos días, que son a veces, como dijimos, entre 3, 10 días, a veces estar lejos de él, con lo cual implica un montón de responsabilidades compartidas, no compartidas, que obviamente tiene que haber, hablarse antes y bueno, obtener un acuerdo, digamos, antes de realizarlo. Lo mismo podemos decir para el hombre también, si va a estar alejado de la casa, va a dejar de trabajar o lo que fuese, también tiene que tener un acuerdo del otro lado, porque si no es un problema grande. Lo mismo vamos a decir con respecto a los hijos. Si el hecho de hacer este retiro va a implicar una molestia hacia la madre o el padre, digamos, en ese caso tiene que recibir el permiso del padre y la madre para poder hacerlo. El otro caso es una persona que, por ejemplo, porque tiene un contrato de trabajo, demás, no le permiten salir. Entonces sabemos que los musulmanes tenemos que cumplir con nuestros contratos, es una obligación. Sobre todo si uno dio un juramento o firmó algo que dice que va a cumplir con determinadas condiciones. Entonces debemos cumplir, digamos, sobre todo, por ejemplo, si nuestro trabajo tiene que ver con el servicio de otras personas. Por ejemplo, trabajamos cuidando a alguien, trabajamos enseñando, u otro tipo de trabajo que impliquen cierta reciprocidad, es decir, que necesitan de nuestra persona, digamos. En esos casos no podemos hacer el etekof porque tenemos un acuerdo previo que nos lo impide. Bien, ¿cuáles son las cosas prohibidas que una persona que si las hace va a romper con este estado o este retiro espiritual? Bueno, primero habíamos dicho, obviamente, el caso del ayuno,
que si uno no rompe el ayuno, rompe también con el etekov, se rompe, digamos, deja de estar en el retiro espiritual. Uno no debe oler perfumes o cosas que tengan un olor muy rico buscando una satisfacción, digamos, es parecido como en el Ramadán. En el caso del Tekov se considera que puede romper con este Tekov, este retiro, si uno está todo el día oliendo un perfume o oliendo un perfume, buscando estos olores, digamos, que generan cierto placer o cierta satisfacción. No debe dedicarse ni a la compra ni a la venta. Por ejemplo, si hice un retiro espiritual, pero estoy todo el día con el celular, que vendiendo un auto, vendiendo esto, que lo otro. Normalmente lo preferible es que si no es por cuestiones, por ejemplo, familiares, o sea, por una cuestión, digamos, obligatoria, es preferible directamente, si uno quiere realmente concentrarse en lo que es un retiro espiritual, debería apagar el celular o estar lo más alejado posible. Porque normalmente lo que se realiza en este cofre es leer Corán, leer súplicas, se busca una purificación y a veces se dan clases, por ejemplo, en las mezquitas, pero hacer cosas con una intención puesta en Dios, digamos, y no olvidarnos un poco del mundo y, digamos, lo que es un retiro espiritual. Cualquier otro tipo de transacciones, por ejemplo, no solo compra-venta, un alquiler, estoy queriendo alquilar mi casa y me llamo fulanito para no nos olvidamos de todos esos temas, tenemos que estar concentrados en este retiro, digamos. El hecho de discutir con otras personas, buscar tener la razón en todas las discusiones y demás, y discutir con otras personas ya de por sí, eso va a romper nuestro estado digamos, de retiro espiritual. Bueno, otras cosas, por ejemplo, el besarse, em, el caricias, todo lo que implica despertar algún tipo de deseo, lo mismo que también tener relaciones sexuales, asimismo también la masturbación, todo ese tipo de cosas rompen con el estado de retiro espiritual, con lo cual, digamos, no tiene ningún sentido continuar haciendo este retiro si caímos en una de estas prácticas. Bien, habíamos dicho entonces que bueno, las religiones rompían directamente eh, con el etekov, lo mismo que el ayuno. Y bueno, por último, punto que habíamos dicho, cualquiera de estas cosas que habíamos dicho, si uno las realiza, vamos a romper con el etekov, y cualquiera de las cosas que rompen el ayuno también van a romper el ayuno, por lo tanto el etekov, por lo tanto debemos evitarlas. Y bueno, tiene que ver con esto de lograr una purificación real y de que esta práctica tenga un sentido y digamos, un efecto real sobre nuestras personas, digamos, sobre nuestro interior, sobre nuestra vida espiritual, digamos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el tema del etekov o retiro espiritual en el chiismo o en el islam, digamos, chiita. Y vamos a ver ahora un tema muy importante, que es el caso del zakat. El zakat, la forma, a veces en español lo traducen a saque o a saque, pero bueno, una traducción aproximada sería una limosna purificadora de la riqueza. Eso es una traducción que se usa a veces en algunos Coranes, y es bastante exacta, digamos. Bueno, hay una ley, hay muchísimas leyes que hablan del zakat, pero bueno, la vamos a leer. Esto está en la Sura al-Muzammil, en la leya 20. Dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salatu wa atuz zakat wa aqridullah qardan hasanan wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajran. Bueno, esto habíamos dicho es la Sura al-Muzammil y es la leya 20 y dice así en castellano para tener la traducción: y realizad la oración y dad el zakat y dad la limosna purificadora de la riqueza
y haced a Dios un buen préstamo, y el bien que enviéis por delante para vos mismos, lo encontraréis junto a Dios como una recompensa mejor y mayor. Bueno, el zakat sabemos que tiene una gran importancia dentro del Islam porque es una forma de redistribución, digamos, casi mucho antes de que existan estos impuestos a las riquezas y demás. La ley islámica ya tenía una ley obligatoria para todos los musulmanes que viene justamente a eso, a hacer una redistribución y sobre todo para ayudar a la gente, a los necesitados, a la gente más pobre, digamos, y que es una práctica muy buena y muy recomendable, que realmente es una de las cosas que a nuestros países le harían muchísima falta, digamos, sobre todo que la mayoría de nuestros países son países agricultores, en Latinoamérica estamos hablando, agricultores, países muy ricos, muy fértiles, y la mayor cantidad de las riquezas vienen justamente de la ganadería o de los distintos tipos de alimentos, plantaciones y demás. En nuestros países de Latinoamérica esta sería una ley realmente muy beneficiosa y que implicaría una redistribución muy grande de, de todo lo que son las ganancias o las riquezas que tenemos, digamos. Y bueno, hay dos tipos de zakat. Uno es el que se realiza en el día del Fitr, que es como habíamos dicho muchas veces, el primer día de Shawwal o el primer día después del mes de Ramadán. Y el otro es el que es una especie de impuesto que justamente tiene que ver con esto que estamos hablando hasta ahora, sobre una de estas tres cosas. Primero, todo lo que sean campos de siembra, en ellos en los que es tradición, digamos, que se cobre, digamos, o lo que es obligación en realidad, pagar esta fracción que después vamos a ver cuál es en los casos de campos de trigo, de cebada, en el caso de tener árboles de dátiles y en el caso de tener viñedos o árboles que produzcan uvas, digamos, viñedos. El segundo grupo, este sería el primer grupo, que sería, dijimos, campos de siembra o plantaciones. El segundo grupo es el caso del ganado, que el ganado sea camellos, bueno, en nuestro país es muy poco realmente, vacas y ovejas, digamos. Tal vez en nuestros países habría que ver el día que, si Dios quiera, tengamos un mujtahid que nos dice de la llama, por ejemplo. Pero bueno, lo que está en los hadices y tradiciones como obligatorio es, como habíamos dicho antes, los corderos o ovejas, las vacas y los camellos. Y el tercer grupo es el caso de las monedas de plata o de oro. Bien, esto no quiere decir que si nosotros tenemos un arbolito de dátiles o tenemos un par de ovejitas vamos a tener que pagar este impuesto. Hay un límite o un momento en que uno debe empezar a pagar, digamos, esto, que depende de la cantidad que produzcamos. A esto se llama el had de Nesab, sería como el límite a partir del cual uno empieza a tener que pagar, digamos. Digamos, es el límite no exceptuable para este impuesto, digamos. Los que están debajo de este límite no pagan el impuesto, los que están arriba no están exentos de este impuesto, digamos. Bueno, en el caso de las plantaciones, vamos a ver primero cuáles son este límite a partir del cual uno tiene que pagar y después vamos a ver qué es la cantidad que uno tiene que pagar, digamos. En el caso de las plantaciones, de los campos de siembra, se debe empezar a pagar solo cuando uno de estos tres productos nos den más de 850 kilos, es decir, una producción importante, digamos. Si uno tiene más de 850 kilos, produce más de 850 kilos de trigo, cebada, uvas o dátiles, a partir de los 850 kilos tiene que empezar a pagar. Bien,
Esto también tiene otra dependencia, que depende, la cantidad que uno debe pagar depende también de el uso del agua, digamos, porque esto tiene que ver, ¿por qué se paga este impuesto? Uno de los motivos es porque obviamente las aguas de los ríos, las lluvias, en la misma tierra tiene un desgaste, con lo cual sí, uno puede considerarse dueño, pero en definitiva también es un dueño transitorio porque van a venir otras generaciones y porque nuestra tierra también está dentro de un país y demás, con lo cual hay una filosofía detrás, digamos, de esto, no es simplemente, como hablábamos antes, una cuestión de redistribución, sino que también nosotros estamos haciendo uso de un bien que nos ha dado Dios, con lo cual ni hablar de las lluvias y demás que son bendiciones, digamos, con lo cual debemos también retribuir esta riqueza o estas gracias que nos ha cedido Dios, digamos. Entonces, hay tres categorías donde uno debería pagar. La primera es en el caso de, digamos, que nuestras plantaciones, digamos, plantaciones o árboles, digamos, que tengamos, digamos, o sembradíos, estén alimentados por ríos o por lluvias. O sea, todo el crecimiento que tuvieron durante un año ha sido producido por lluvias o por estar, por ejemplo, ríos canalizados y demás, que son riquezas compartidas, con lo cual, en ese caso, uno va a tener que pagar 1/10 del total de la ganancia, es decir, 1/10, tenemos 10 toneladas, por ejemplo, vamos a pagar 1 tonelada como impuesto. Tenemos 5 toneladas, vamos a pagar 500 kilos. Bien, bien, en el caso de que haya un trabajo, digamos, nosotros hayamos agregado un trabajo a este regadío, al regadío de nuestros campos, por ejemplo con baldes o que tengamos bombas, lo cual implica electricidad, lo cual implica un gasto extra para nosotros. En ese caso lo que uno tiene que pagar es una 20ª parte. Una 20ª parte, es decir, menos. Habíamos dicho 20 toneladas, bueno, entonces 1 tonelada. 10 toneladas, entonces estaríamos pagando 500 kilos. 5 toneladas, 250 y así. Una 20ª parte, digamos, del total que produzcamos. En el caso de que esté mezclado, digamos, por ejemplo, nosotros utilizamos canales o ríos, la lluvia, pero casi en la misma medida también tenemos nuestras propias bombas, nuestro propio sistema de regado, digamos, que implican electricidad y demás. Bueno, eso se va a pagar la mitad del producto total, lo vamos a pagar 1/10, y la mitad del producto total lo vamos a pagar, digamos, una 20ª parte. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, tenemos el más fácil de dividir, ¿no? Tenemos 20 toneladas, 10 toneladas pagamos 1/10, es decir, de esas 10 toneladas vamos a pagar 1 tonelada. Y de las otras 10 toneladas vamos a pagar una 20ª parte, es decir, 500 kilos. Entonces, es mitad y mitad. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Esperemos terminar mañana con el tema del zakat. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا